Muy buenos días, mis queridos hermanos. Quiero compartir con ustedes en esta oportunidad una historia que sucedió durante el tiempo que el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra. Ustedes recordarán que Él estuvo 33 años en la tierra, pero los últimos 3, o sea, a partir de cumplir los 30 años, fue su tiempo de ministerio, 3 años y medio aproximadamente. Y dice la Escritura que Él recorría toda la zona, la región de tanto del sur como el norte de Palestina, de Israel, predicando, haciendo milagros, sanidades, prodigios, llevando el reino de Dios a la gente para que conocieran al Mesías que había llegado. Y en esas recorridas tuvo muchas situaciones, encuentros con personas que están relatados en las Escrituras, donde obviamente se manifestó el poder de Dios y hubo salvación de almas y hubo extensión del reino de Dios, aunque también en algunas oportunidades vemos rechazo de la gente porque no entendían quién era el que estaba con ellos en ese momento. Hay una historia que figura tanto en el Evangelio de Marcos como en el de Mateo y en el de Lucas, que es una historia para aquellos lectores de la Biblia conocida. Lleva como título en el Evangelio de Marcos, el endemoniado gadareno. Les voy a leer Marcos capítulo 5. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu impuro, que habitaba en los sepulcros y nadie podía atarlo, ni aún con cadenas. Muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos. Nadie lo podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba gritando en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu impuro. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviara fuera de aquella región. Estaba allí, cerca del monte, un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Jesús de inmediato les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus impuros, entraron los cerdos, los cuales eran como 2000. El hato se precipitó al mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y la gente salió a ver qué era aquello que había sucedido. Llegaron a Jesús, y vieron al que había estado atormentado por el demonio, el que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron lo que le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Entonces comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, refiriéndose al Señor Jesús,
El que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara quedarse con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Él se fue y comenzó a publicar en Decápolis, 10 ciudades significa, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Acá encontramos una historia interesante. Había un hombre atormentado por demonios. Nadie podía hacer nada con él. Era realmente un problema, un peligro, porque si cadenas y grillos los rompía, los desmenuzaba, ¿quién lo podía sujetar? De hecho, dice que vivía en los sepulcros, o sea, lo que hoy diríamos en los cementerios, en esos lugares él se movilizaba. No podía estar en la ciudad, no sabemos si tenía o no tenía familia, pero si la tuviera no podía estar con ella. Era realmente una pena, una miseria su estado, triste, lamentable, desesperante. Estaba así. Dice: siempre de día y de noche andaba gritando en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Obviamente, quienes emitían esos sonidos y hacían ese daño eran los demonios que lo habitaban. Porque todos saben que el diablo, en su afán de destruir a la gente, envía a sus demonios, los cuales entran en las personas que no tienen a Jesucristo en su corazón, y así las destruye y así les hace daño. Y en el testimonio de Jesucristo, en esos 3 años y medio, Él liberó a muchas personas que estaban bajo posesión demoníaca. Y el cambio fue obviamente asombroso cuando quedaban libres. En este caso, dice que cuando Jesús con sus discípulos desembarcan en esa zona de Gadara, frente al mar de Galilea, este vino corriendo, pero no le vino a pedir auxilio, porque no era él el que hablaba, sino eran los demonios que le dijeron: ¿qué tienes conmigo, con nosotros? Jesús, Hijo del Dios Altísimo, no nos atormentes. Claro, ellos sabían que Jesús, el Hijo de Dios, tenía poder y tenía autoridad para echarlo fuera de ese hombre e incluso enviarlos al abismo. Y ellos no querían ir al abismo, no querían ir al lugar que les correspondía estar. Entonces le dice, había un hato de cerdos, un montón de cerdos, según dice acá, 2000, y le pidieron que entraran allí. Y Jesús les permitió, no sabemos la razón, no juzguemos eso, les permitió y el hato de cerdos murió. Una simple aclaración acerca de esto: no pensemos que Jesús era una mala persona, no pensemos que Jesús era malo porque le destruyó a esta gente 2000 animales y les hizo un daño económico. Ustedes saben muy bien, o sea, todo cristiano sabe, que en Israel, por la ley que Dios había dado, ellos no podían comer cerdos. El cerdo era un animal inmundo, Dios lo tenía considerado así y ellos no podían comer. Por lo tanto, ellos estaban haciendo algo que no era correcto delante de Dios. Ellos debían respetar eso, y de hecho lo respetaban muchas veces, pero no estos. Entonces, estaban dentro del territorio israelita, estaban sujetos en un sentido a la ley que Dios le había dado a través de Moisés, y la estaban transgrediendo. Entonces, la muerte de estos cerdos no es una maldad, digámoslo así, de parte de Jesús, sino es una consecuencia lógica de su desobediencia y su rebeldía hacia lo establecido por Dios. Esa es sola aclaración por el tema de los cerdos. El asunto es que murieron y el hombre quedó libre. Al quedar libre, dicen que cuando llega la gente de la región, porque los que estaban cuidando los cerdos fueron a dar la noticia, lo encuentran, fíjese, llegaron a Jesús y vieron al que había estado atormentado por el demonio, el que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Ahora, qué notable, qué poco valor a veces se le da a la persona humana. A esto les importaban más los chanchos que este hombre. Este hombre, que hasta hace un rato era un gran peligro para la comunidad, además de lo que él sufría, porque dice que se hería, se lastimaba, sangraba, se hería con las piedras. ¿Cuánto habrá sufrido ese hombre? Ahora lo ven bien.
pero sin embargo les preocupa más los cerdos, los chanchos. Dice que estaba sentado, antes no podía quedar quieto, dice que andaba por los montes, por los sepulcros, gritaba, hacía desastres. Ahora estaba sentado. Antes estaba desnudo, o sea, desnudo totalmente, o por lo menos con la ropa toda hecha harapos, destrozada, destruido. Ahora estaba vestido. Claro, seguramente usted dirá, ¿y la vestidura de dónde salió? Y seguramente entre los 12 o 13 que estaban allí, Jesús y sus 12 apóstoles, habrán compartido algo de sus mantas, de sus capas, de lo que fuera, y lo vistieron al hombre. Y en su juicio cabal, porque antes estaba como loco, alienado de la realidad, hecho un desastre, peligro para todos y para sí mismo, y ahora en su juicio cabal. ¡Qué maravilla! Y tuvieron miedo. Eso no está mal, porque no sabían qué había pasado y realmente se asustaron, dijeron, ¿qué pasó acá? Pero hubiera sido bueno que ese temor que tuvieron los llevara a reconocer en Jesús a quien venía a darles libertad, a quien venía a darles vida, a quien venía a darles salvación, a quien venía a darles liberación, sanidad, o sea, las bendiciones que necesitamos. Pero ellos no, ellos solamente se preocuparon de los cerdos. Dice, y los que lo habían visto les contaron lo que le había acontecido al que había tenido el demonio. Pero agrega, y lo de los cerdos. Era muy importante para ellos. Qué materialismo, qué mirada tan superficial, tan terrenal, tan corta. Solamente le preocupaban esos chanchos. Sí, eran muchos, pero estaban haciendo algo que no era correcto. Y además una vida vale mucho más. Aunque hubiese sido algo correcto, la vida vale mucho más. Los cerdos se pueden recuperar, o a otra cosa material se puede recuperar, pero una vida rescatada, restaurada, es algo maravilloso. Es uno de los milagros más grandes, es el milagro más grande que hace Jesucristo en este tiempo y que siempre hizo. Ha hecho milagro de multiplicar panes y peces, ha hecho milagro de abrir el mar rojo, ha hecho milagro de darle de comer a Israel durante 40 años en el desierto, agua de la roca, sanidad de enfermo, pero el milagro más grande que Dios efectúa en hoy y siempre es cuando una persona recibe a Jesucristo como su Salvador personal y nace de nuevo. Queda libre del pecado, queda libre de la opresión satánica, queda libre de todo lo malo y de la condenación y entra a formar parte de la familia de Dios. Ese es el milagro más grande. Pero acá parece que en la balanza pesaban más los chanchos que la vida de este hombre, cuyo nombre no figura. Por alguna razón, ninguno de los evangelistas pone el nombre, solamente se lo menciona como el endemoniado gadareno, que yo más bien lo llamaría el ex endemoniado gadareno. Este hombre, al ver lo que Jesús había hecho en él, siente un deseo de quedarse con Jesús, decir, yo quiero estar al lado de este hombre, si este hombre me liberó de los demonios, junto a él nunca más voy a tener ningún tipo de problemas. Ahora, sí, es cierto, ojalá todos pensáramos así, estar con Cristo, junto a Él, seguirlo, estar con Él en la barca es lo mejor que nos puede pasar. Ahí está la seguridad total. Pero si estamos con Él espiritualmente, aunque nos mande a otro lado, también estamos seguros. También puede haber influido en él el hecho de que se vio rechazado por la gente. Dijeron, ¿sabes? Él le quedó una carga. ¿Quién sabe? Acá no lo menciona, que alguno le ha dicho, por tu culpa perdimos los chanchos, por tu culpa se ahogaron los cerdos. No. Entonces yo le he dicho, aquí voy a estar con esta gente. Pero Jesús le dijo, no se lo permitió primero, y le dijo algo interesante. Vete a tu casa, a los tuyos, o sea, los que te conocen, los que vieron tu desastre hasta el día de hoy, los que vieron tu vida poseída por los demonios y que no servía para nada, que incluso hacía daño a ellos. Contale cuán grandes cosas el Señor Jesucristo ha hecho contigo y cómo tuvo misericordia de vos. Qué maravilloso. ¿Qué te está diciendo el Señor? Está con Él, tenemos que estar con Jesucristo, pero tenemos que cumplir una misión, ir a anunciarles a los que no conocen a Jesucristo lo que Él ha hecho en nosotros. Si Jesús cambió tu vida, tu misión es anunciárselo a otros. El Evangelio ha sido dado para ser compartido. El Evangelio lo hemos recibido
para compartirlo, no para guardarlo y decir que bueno, me salvé, ahora ya soy de la familia de Dios, ya mi nombre está anotado en el libro de la vida, ya no voy a pasar la eternidad en el infierno, ya no estoy condenado, qué bueno, y me tiro en la cama y descanso en los laureles. No, el evangelio que has recibido, que alguien te ha anunciado, es para que vos también lo compartas. Dice el versículo 20 de este capítulo 5 de Marcos: Él se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Ahora, notablemente, nosotros vamos a ver algo que sucede más adelante. No podemos con exactitud decir cuánto tiempo pasó, pero no fue mucho. Semanas o tal vez un par de meses, no sabemos. Pero el Señor vuelve a pasar por allí. Vuelve a pasar por la región de Decápolis. En el mismo Evangelio de Marcos, en el capítulo 7, el versículo 31, dice: volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que pusiera la mano sobre él. Entonces, apartándolo de la gente, le metió los dedos en los oídos y escupió y tocó su lengua. Luego, levantando los ojos al cielo, gimió y dijo: Efata, que quiere decir sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijeran a nadie. Pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. El sermón que estamos compartiendo, yo le puse como título: el poder evangelístico de una vida transformada. Una vida transformada evangeliza, una vida transformada hace que otros busquen a Jesucristo, que otros quieran conocer a aquel que nos redimió. Fíjense que en el otro pasaje que leímos del capítulo 5, termina diciendo que él se fue y comenzó a publicar en Decápolis, esta zona de 10 ciudades, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Toda esa gente que en un momento le dijo a Jesús: andate, no te queremos tener acá, no sabemos qué puede pasar, hoy fueron 2000 chanchos, mañana quién sabe lo que podemos perder, a pesar de que liberaste a una persona, no sé, mejor andate, tenemos miedo. Muchas veces la gente tiene miedo al cambio que Jesucristo puede traer a sus vidas, y es una tontería, porque el cambio que Jesucristo trae a las vidas es lo más maravilloso que puede suceder. No hay nada más hermoso que dejar a Jesucristo entrar en nuestras vidas y que Él comience a hacer una obra grande en nosotros y en otros también, porque nuestro testimonio va a cambiar a otras personas. Ahora, pasado, ya le digo, un tiempito breve, Jesús aparece otra vez por allí. Es cierto que hace un milagro, ¿no? Es cierto que hace un milagro y le devuelve a un sordo y tartamudo el habla y el sentido del oído, vuelve a escuchar. Dice: al momento fueron abiertos sus oídos, se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Maravilloso el poder de Dios. Pero ante esta situación no dice que tuvieron miedo, no dice que le dijeron que se vaya, muy por el contrario. El pasaje del capítulo 7 de Marcos termina diciendo: bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Y mucha influencia tiene, mucho que ver tiene en esta situación lo que sucedió con el que había sido endemoniado, el ex endemoniado gadareno. Él era un testimonio viviente del poder de Jesucristo. Y seguramente, esa posibilidad que nos dan las Escrituras de pensar algunas cosas que no están escritas sin salirnos de lo correcto, sin, digamos, ir a cosas raras. Seguramente muchas personas, al encontrarse tal vez con otro endemoniado, o al encontrarse con alguien como este, sordo y tartamudo, habrán dicho: oh, si estuviera aquel Jesús que lo liberó a este, que tenía una legión adentro, que era un desastre, que ni cadenas ni grillos lo sujetaban, andaba por los sepulcros, y miren que ahora
¿Cómo está? Oh, si estuviera Jesús. Y un día Jesús apareció, sanó a un sordo y tartamudo. ¿Y qué dijeron ellos? Bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Mi querido hermano, mi querido oyente que estás escuchando en esta oportunidad, acordate, tiene un gran poder evangelístico el testimonio de una vida transformada. Si Cristo cambió tu vida, anuncialo, contalo, mostrar las maravillas de Dios para que otros también puedan conocer a Jesucristo como su Salvador, primero que nada, pero también como su sanador, como su libertador, como el que le da las bendiciones, todos los bienes y beneficios y bendiciones que Dios tiene para tu vida, también los tiene para otros. No te olvides, una vida transformada evangeliza. Si tu vida ha sido transformada por Jesucristo, si fuiste liberado, compartilo. Eso es lo que el mundo está necesitando hoy, escuchar y ver vidas transformadas y escuchar el mensaje de Jesucristo. Que Dios te bendiga y que a partir de ahora comiences a compartir con otros para que se maravillen. Comparte con otros las grandes cosas que Jesús ha hecho contigo. Dios te bendiga ricamente.